Muy buenas tardes, mis saludos, mis cubanos. Mi nombre es José, para los que no me conocen. Y me dedico en ocasiones a hacer videitos como estos para dejar mi opinión, que aunque no a muchos les guste, debe haber alguien por ahí que le caen bien mis opiniones. Porque las viví, las he vivido y las voy a dejar por aquí. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que está en polémica en las redes sociales. Un tema que tiene que ver mucho con todos los cubanos, de adentro y de afuera. Es el tema de Texas. Y pónganme en los comentarios ahí si alguien sabe cuál es el nombre o el significado de las siglas de Texas. Que alguien me lo ponga ahí a ver si tengo gente que todavía tiene recuerdos iguales que los míos. Como les decía, Texas fue fundada en el año 1994. El 4 de julio, según los datos que revisé, es decir, que el mes que viene va a cumplir 31 años. No sé si todo esto lo estarán haciendo para celebrar el cumpleaños con el dinero que le quiten a la gente de afuera. Bueno, no sé. De todas formas, lo que quiero decir es que los muchachos que están hoy por hoy en Cuba protestando justamente, y que les aplaudo, de hecho me les arrodillo a sus pies por la valentía que han tenido a salir al frente a tanto desgracia que tenemos nosotros en nuestro país, y que por lo menos empezó por el Texas. De Texas se pueden decir muchas cosas, desde el año 1994. Pero a la gente yo quería decirle que la telefonía en Cuba pasó de ser de uno de los pioneros del mundo a prácticamente tener que mandar palomas mensajeras para podernos comunicar después del año 59. Desde que se fundó de Texas, aparentemente, para mejorar los servicios de comunicaciones en Cuba, ha sido una serie de problemas que se puede hacer una serie televisiva. Valga la redundancia de serie. Una serie televisiva de esa que hace Netflix con múltiples capítulos y que está en desarrollo todavía, porque no se ha acabado este episodio. Pero el episodio que empezó en 1994 solamente tenía en teléfono 2 o 3 personas. La FMC, CDR, el presidente del partido, un centro de trabajo, y era una odisea realmente hacer una llamada por teléfono. Alguien tenía que un familiar afuera y aquí hay un problema. Pues esa viejita o alguien que designaban, un retirado de la Faro, del Minin, era el que tenía un telefonito. Yo quiero recordar estas cosas porque los muchachos que están ahí en esta protesta justa, y que los cubanos necesitan realmente protestas como esta para acabar de levantar y sacar esa mierda que tenemos en ese país. Esos muchachos no habían nacido cuando estas cosas pasaron. Cuando surgió Texas, estos muchachos, la mayoría, ninguno estaba aquí. No estaban ni en el huevo. Y entonces, esa gente que tenían esos telefonitos en la casa, que eran líneas de tierra, como le llaman landline, esos telefonitos los usaban para diferentes cosas. Y el objetivo principal era de la gente de la seguridad del Estado como informante. Se paraban una ventanita. Por eso les digo que puede ser una serie. Esta serie tiene violencia, tiene sexo, tiene drama, tiene de todo. ¿Me entiendes? En ese episodio, el primer episodio ese, la gente se dedicaba a vigilar por una ventana el que estaba robando, el que estaba negociando, el que pasaba con la mujer y el otro, y que si no sé qué. Ese era el chisme puro. Y los mayores chismosos eran los que tenían los teléfonos. Pero habían otros, un poquito más inteligentes, que como nadie tenía teléfono, y había mucha gente aquí afuera. Recuérdense la crisis de los balseros en el año 94, pero ya anteriormente habían habido en los 80, en el 76, otras crisis donde había muchos cubanos aquí en Florida, o en el extranjero, porque había en Europa también. Las jineteras, y los jineteros se casaban y se iban por Europa. Y entonces esa gente necesitaban comunicarse. Bueno, esos que tenían teléfono, lo que hacían realmente era decirle: Margarita o Pedrito, oye, a las 7, a las 5. Y eso significaba que el hombre o la mujer que estaba en el exterior le iba a llamar. Posteriormente venía, le daba sus pesitos, no sé si eran 10 pesos. Yo sí no tenía familia extranjera, yo nunca participé en esas cosas, pero sí era un negociazo eso.
como también ahí mismo se vendía cigarros y había cola y todo para llamar por teléfono. No solamente ahí, después se inventaron los estanquillos, donde había unos teléfonos ahí, que las colas eran de aquí a allá para llamar a alguien, Oriente, donde sea. Y que muchas veces los teléfonos no tenían larga distancia, eran simplemente servicios locales. Pues ese capítulo fue duro porque las comunicaciones era de gritería. Quizás por eso el cubano grita tanto, porque se gritaba de un edificio a otro y nadie se llamaba por teléfono. ¡Oye! ¡Ven acá! ¡Lleva la leche! ¡Lleva el pan! ¡Lleva esto! Porque no existía un teléfono realmente donde la gente pudiera comunicarse. Eso fue en los años 90 y pico, después de la crisis del 94, la crisis de los balseros, siguieron las mismas necesidades en Cuba. Nadie con teléfono, nadie sin comunicación. La gente se tiraba unas cartas, esta gente las revisaban todas las cartas, que eran los medios de comunicación que teníamos nosotros, independientemente que también existían la paloma mensajera. Posteriormente llegó otra etapa en Cuba. Mira, se me iba. En ese tiempo también existían las ventas de teléfonos. Los teléfonos costaban una millonada. Solo que los que tenían familiares en el extranjero o que tenían un billete realmente eran los que realmente podían hacerse de un teléfono y gozar de la comunicación. Tener un teléfono en aquella época era un privilegio y tener un celular era como ganarse la lotería. Mucha desgracia ha pasado el cubano. Después aparecieron los whippers. Los whippers solamente eran para los gerentes. Esos gerentes que eran una empresa que tenía colaboración con generalmente eran españolas. Y el gerente, el representante cubano, que era prácticamente rico, muchos robaron en Cuba y fueron para otros países. Donde más iban o venían eran para acá, para Estados Unidos. Pero se dieron todas esas cosas. El muchacho, después aparecieron los móviles. En el año 2003, realmente fue desde el 98 empezaron la gente a salir para Venezuela, pero realmente el grupo grande fueron en el 2003 donde empezaron a entrar los celulares a Cuba. Esa es otra etapa, es otra serie, que ahí vino la violencia, donde cualquiera que tuviera un celular o que a alguien se le pareciera un celular, lo arrebataban, prácticamente lo mataban. ¿Me entiendes? En esa época también la gente traía celulares, pero entonces no tenían línea. Una línea en Cuba costaba $50 y el salario más alto que había aparentemente era un médico de $23 equivalente, y tenía que juntar 2 médicos para poderte comprar una línea y después mantenerla. ¿Me entiendes? Estas cosas nunca han sido fáciles para el cubano. La comunicación en Cuba ha sido el desastre mayor. Internet, otra serie más. No sé si se acuerdan ustedes del caso de las chicas de la UCI, que esa foto las tuvo todo el mundo en Cuba. Alguien llegó cuando empezó Internet, grabó ahí en la UCI la muchachita haciendo cualquier cosa y todo el mundo se enteró. Yo me enteré por alguien, porque yo no tuve teléfono hasta en el 2005, sí, que me lo regalaron. Total, era nada más, pero no se podía poner ni fotos ni nada, porque era simplemente para recibir llamadas, para un mensajito, y cuando pude, entonces le puse una línea cuando bajaron. Ni me acuerdo cuánto fue la primera línea que yo compré, pero tenía 35 años. Y hoy los niños nacen con celulares. No quiero que eso sea algo que llame la atención, pero en aquellos tiempos nosotros realmente vivimos así. Vivimos así, y hasta hoy hay mucha gente que vive así en Cuba que no ha podido tener un celular. En Cuba todavía hay gente que no puede tener un celular. El Internet, primeramente cuando se puso en los años 2000 y pico, no era para todo el mundo. El Internet viene a existir en Cuba hace como 10 años nada más. Y malísimo, es lo peor que existe en Internet prácticamente en el mundo entero. El Internet era Infomet. Todo el que tuviera, por ejemplo, un modem, podía ponerse en la computadora. Pero el problema es dónde estaba la computadora. ¿Quién es que tenía una computadora en Cuba? Nadie tenía una computadora. Eso se hacía a nivel de policlínico, a nivel de centro de trabajo, que alguien podía mandar un correo. Y ahí surgía nuevamente el negocio de manda un mensajito, mira un correíto, recibe el correo, imprímeselo y llévaselo a no sé quién. Te daban 3, 5 pesos, las gracias, buena amistad, una botellita de ron. Cuando venía alguien de Cuba, de aquí de Estados Unidos, le hacía un regalito por mantener a esa familia en comunicación. Los celulares han sido un negocio, ha sido un desastre total. Pero fíjate, estos muchachos que hoy reclaman con todo derecho a la comunicación, derecho a aprender, derecho a mantenerse actualizado,
en los últimos avances de la ciencia, de la ingeniería, de la medicina, de la educación, de todo. Tener derecho a todo lo que puede afectar el interés en el mundo entero, que todos los que tenemos de internet 24 horas lo sabemos de eso. Hay muchas cosas que puede hacer un estudiante que de hecho puede ser un mejor estudiante utilizándole las ventajas de internet. Y este gobierno, que nunca, fíjate, jamás ha hecho, si alguien tiene una nada más, algo que haya inventado o que haya creado el gobierno cubano desde 1959, que haya sido por el bien de su pueblo, que me lo ponga aquí. Porque yo tengo 54 años y todo lo que ha hecho, todas las reglas, todas las regulaciones, todas las prohibiciones, es para joder al cubano. Es lo único que ha hecho, para joderlo y llenarse su bolsillo. ¿Cuánto dinero ha hecho de Texas en combinación con esa sociedad anónima, aparentemente sociedad anónima? Porque tiene que existir alguien afuera, ya sea aquí en Estados Unidos, en cualquiera de las islas que se prestan para eso, para que la gente pueda hacer recargas y que llegue ahí sin ningún tipo de problema, ellos echarse su parte en el bolsillo y quien hace esa gestión le echen la otra parte. Miren, hoy es el Texas que está en el banquillo de los acusados. Acusados justamente y ante hacer cualquier juicio son culpables. Ha sido un desastre total. Pero fíjate, estos muchachos que hoy reclaman con todo derecho a la comunicación, derecho a aprender, derecho a mantenerse actualizado en los últimos avances de la ciencia, de la ingeniería, de la medicina, de la educación, de todo. Tener derecho a todo lo que puede afectar el interés en el mundo entero, que todos los que tenemos de internet 24 horas lo sabemos de hecho. Hay muchas cosas que puede hacer un estudiante que de hecho puede ser un mejor estudiante utilizándole las ventajas de internet. Y este gobierno, que nunca, fíjate, jamás ha hecho, si alguien tiene una nada más, algo que haya inventado o que haya creado el gobierno cubano desde 1959, que haya sido por el bien de su pueblo, que me lo ponga aquí. Porque yo tengo 54 años y todo lo que ha hecho, todas las reglas, todas las regulaciones, todas las prohibiciones, es para joder al cubano. Es lo único que ha hecho, para joderlo y llenarse su bolsillo. ¿Cuánto dinero ha hecho de Texas en combinación con esa sociedad anónima, aparentemente sociedad anónima? Porque tiene que existir alguien afuera, ya sea aquí en Estados Unidos, en cualquiera de las islas que se prestan para eso, para que la gente pueda hacer recargas y que llegue ahí sin ningún tipo de problema, ellos echarse su parte en el bolsillo y quien hace esa gestión le echen la otra parte. Miren, hoy es el Texas que está en el banquillo de los acusados. Acusados justamente y ante hacer cualquier juicio son culpables. Los mayores culpables, como siempre digo en mis videos, somos nosotros los cubanos, por permitirnos hacer y meter el dedo hasta lo último sin protestar. Esa es la primera. La gente está despertando, es bueno que sigan despertando, que la gente pierda el miedo a que lo que pasa. Caballero, todo no puede ser color de rosa. Hay que ponerse rojo una sola vez, levantarse, unirse, porque como les decía, hoy están en el banquillo de los acusados de Texas. Pero ningún sistema en Cuba funciona. Ni funciona la medicina, ni funciona salud entera, salud pública completa, no funciona educación, no funciona la agricultura, no funciona la hostelería, no funciona nada. Los culpables son esos narcoterroristas que han vivido en Cuba y han gobernado por más de 66 años ya, y han mantenido a la población cubana bajo miedo, bajo coacción, bajo amenaza, y eso tiene que parar, señores. Yo quisiera pedir, aunque sea de que fuera, que todo el que vea lo que está pasando, que todo el que escuche y se entere de lo que está pasando, que se unan, porque como dice una vieja consigna, los pueblos unidos jamás serán vencidos. Ustedes tienen que unirse. Es verdad que esta gente, cada vez que alguien levanta la cabeza, lo toman como líder, pero ningún barco sin un capitán funciona. Se necesita un líder en Cuba. Se sabe que hay entre muchos líderes, pero por miedo al no seguimiento, por miedo a que no se apoye, la gente no quiere hacerse los líderes porque lo desaparecen.
Oren por Cuba, oren porque se acabe de caer la tiranía y la gente pueda tener todo el internet que le da la gana. Cubano, mis cubanos, si ustedes quieren internet 24 horas, si ustedes quieren vivir una vida como el ser humano se merece, con abundancia, que usted pueda comprarse, que usted pueda salir, que usted pueda hacer lo que le dé la gana, ¿me entiende? Por debajo de la ley. Ese sistema no es el que le va a dar la posibilidad al cubano. El sistema es, aunque ningún sistema es perfecto, pero ese es el más imperfecto. Tienen que salir del comunismo. Eso es un cáncer y ese cáncer hay que acabarlo. Ese cáncer hay que terminarlo de la faz de la tierra. Felicidades a esos muchachos que han sido muy valientes y están dando el paso al frente que nos dimos nosotros, que preferimos huir, pero que lo apoyamos de todo corazón. Libertad para todos los presos políticos, viva Cuba libre y ojalá que todo salga como lo tienen planeado y que se acabe de ir la tiranía para poder hacer una Cuba mucho más próspera y con libertad para todos. Felicidades, bendiciones y mi amigo, no se te olvide suscribirte, dar tu opinión, dime algo que no sepa y dime qué significa el Texas. Lo voy a decir. Estamos tratando de establecer comunicaciones sin apuro. Ese era el chiste de nosotros y realmente nunca han tenido apuro porque han pasado 31 años y todavía no se han establecido las comunicaciones. Se les quiere, tengan buenas tardes y buen fin de semana.